Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy me acompaña Mariano de Jesús Chávez Martínez. Él es graduado en Filosofía por la Ibero, también en Economía por la UNAM. Tiene una maestría en Filosofía por la Ibero, una maestría en Política Pública también por la Ibero y actualmente está cursando el doctorado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Tiene una certificación en coaching por la Fundación Mexicana para la Innovación Gubernamental y Empresarial. Profesionalmente se ha desempeñado y se desempeña como docente en la Iberoamericana, en ética, en lógica, en economía y en filosofía. Fue community manager del 2014 al 2016 y editor web en la revista Vida Nuevo México. Y su tesis de maestría de filosofía fue La razón como monopolio del Estado moderno. Actualmente, bueno, también el pasado 4 de mayo organizó y estuvo a cargo de lo que fue el coloquio para el idealismo alemán en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, por eso es que el contacto que tuvimos con él para que nos platique un poco sobre ello y bueno, platicar sobre él. Mariano, mucho gusto, bienvenido y muchísimas gracias por estar charlando aquí de Filosofía de la Red. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer estar aquí contigo. Efectivamente, pues, digamos, ahí resumes un poco mi trayectoria académica y profesional. Y bueno, pues ya tendremos ahorita un buen tiempo para hablar de filosofía, de todos estos temas que nos interesan, específicamente el idealismo alemán y de todo lo que pues vaya surgiendo, ¿no? en esta bonita charla. Pues un agradecimiento por esta invitación. Bueno, muchas gracias a ti, Mariano, y vamos a comenzar ahora sí que por el principio, como dicen. Ujú. ¿Dónde naciste, Mariano? Platícanos un poco de este contexto, de cómo naciste, dónde naciste, todo esto. Mira, yo nací en Torreón, Coahuila, acá en el norte. De hecho, ahorita me encuentro, pues por motivos de la pandemia, me encuentro acá. Y bueno, pues soy originario de acá. Ya tengo tiempo, tenía tiempo viviendo en la Ciudad de México, como unos 12 años. Y bueno, pues ahorita me toca por motivos pandémicos estar por acá. ¿Y cómo fue que llegas naces en Torreón y todo, y cómo emigras a Ciudad de México para estudiar directamente ya en la Ibero, o cuál es ese proceso? Sí, bueno, yo estudié en un colegio jesuita que es aquí en Torreón, que se llama la Escuela Carlos Pereira. Y bueno, ahí un poco tuve un ligero acercamiento a filosofía, la materia de filosofía que me dieron, digamos, me llamó la atención, aunque por desgracia no, la materia no me la dio un filósofo y creo que esa siempre es una desventaja en general de muchos colegios, de escuelas, ¿no? En México. Pero sí, digamos, ahí hubo unos temas que me llamaron la atención, me quedó la inquietud, aunque yo pues quería estudiar economía, ¿no? Por eso, pues digamos, también estudié economía, a mí me llamaba mucho la atención desde la preparatoria de la economía. Y bueno, la verdad es que pues emigré a la Ciudad de México porque acá no había donde estudiar filosofía. Entonces, fue la razón por la cual al final me decidí a entrar a filosofía primero. Después, durante la carrera, pues me di cuenta que no tenía que decidir solamente entre filosofía o economía, sino que en realidad se podía estudiar las dos cosas o más, ¿no? Así, tal cual, yo solo me puse a pensar y dije, bueno, pero pues puedo estudiar, o sea, no me tengo que quedar con la inquietud o con el antojo de estudiar otra carrera. Y así fue como a la mitad de filosofía, estando en la carrera, pues apliqué a la UNAM, me quedé en la carrera de economía, donde quería, y pues, digamos, eso es un poco, en resumidas cuentas, lo que sucedió, ¿no? Cómo fue que migré para allá. Y bueno, ¿cómo es esta mezcla? Porque es un poco interesante, creo, cuando veía tu perfil esto de mezclar los números con el pensamiento, cómo compaginan en esta mente esos dos mundos quizá entre comillas, tan opuestos, ¿no? En cierto sentido. Sí, claro, entre comillas opuestos, tú bien lo dices. Digamos, al principio, te digo, fue simplemente de no me voy a quedar con la inquietud de estudiar economía. Y justamente me di cuenta cuando ya entré a la carrera de economía que en realidad la economía y la filosofía no eran mundos contrapuestos, que originalmente, de hecho, la economía nace en el seno filosófico. O sea, esa fue lo primero que me di cuenta, y que cualquiera que se meta al tema se dará cuenta de ello.
Ahí tienes, por ejemplo, a Adam Smith, que, digamos, originalmente está haciendo filosofía, ¿no? O el pensamiento económico que está desarrollando está en un seno filosófico. Entonces, en realidad me di cuenta que lo que hoy conocemos como mundos contrapuestos es en realidad una visión muy reducida de la economía a lo que es la parte técnica, pero que en realidad el fundamento, la base teórica de muchos pensamientos o de muchas corrientes de escuelas económicas están en la filosofía, ¿no? Entonces, al contrario, creo que la filosofía y la economía pues son un gran complemento, y así como al principio yo decía, a los economistas les hace falta saber filosofía, creo que a los filósofos actuales también nos hace falta saber economía, ¿no? Porque hemos llegado a esta disociación que no tiene ningún sentido y que no nos lleva a ningún lado pensarlos como disciplinas opuestas, contrarias o totalmente diferentes. Y bueno, digamos un poquito más en ti, ¿quiénes son tus padres? ¿Qué hacen? ¿Tienes hermanos igual a qué se dedican? ¿Cómo es tu núcleo familiar? Bueno, mi núcleo familiar es, mi papá ya falleció hace alrededor de 4 años. Él original, es, digamos, su profesión, pues, original es mecánico, ¿no? Él tenía su taller mecánico, ¿no? Este, digamos, como cualquier otro mecánico de la ciudad, ¿no? Se dedicaba a arreglar, tanto especialista tanto en Volkswagen como en lo que sería diésel, ¿no? En todos los camiones, bueno, ese era su oficio, ¿no? Esa era su actividad, y pues de ahí prácticamente nos manteníamos todos en la familia. Mi mamá ama de casa, ¿no? Bueno, mi papá Francisco, mi mamá Sonia, y tengo 4 hermanas mayores y yo soy el menor de la familia, ¿no? Algunas de mis hermanas ya casadas, todas, digamos, todas ellas estudiaron, de hecho, en la Ibero, aquí en Torreón, y bueno, yo fui el que se terminó yendo para allá, para la Ciudad de México. Entonces, digamos, en ese ambiente crecí. Eres, dirías, dichoso entre las mujeres, ¿no? Como dicen. Sí, prácticamente sí. ¿Y cómo definirías a Mariano? ¿Quién es Mariano? Mariano de Jesús, ¿quién es? ¿Cómo lo defines? Pues mira, yo me definiría como un curioso, ¿no? Como siempre alguien que está buscando el conocimiento, conocer más, ¿no? Me apasiona mucho lo que es estudiar prácticamente, estar siempre estudiando, investigando. Entonces yo me definiría como eso, ¿no? Un investigador de muchos temas. Claro, ahorita más de filosofía y economía, pero digamos, me apasiona mucho, como una mente muy curiosa, yo me definiría de esa manera. Y en este contexto de, bueno, de ser el peque con tantas hermanas, ¿cuál sería tu mejor recuerdo de la infancia, en la juventud con ellas y en este, pues, convivir de hermanos, donde tú eres como que el arrocito diferente ahí? El mejor recuerdo de mi infancia, ¿qué sería? Pues yo creo que sabes que siempre planteaba así, siempre me gustaba mucho estar cuestionando, pero no planteaba las preguntas, no las externaba. Entonces, uno de mis recuerdos era yo siempre en mi mente estarme preguntando muchas cosas. Eh, Recuerdo algunas veces, alguna vez, ¿no? Que le pregunté a mi papá, unas cuestiones sobre la muerte, ¿no? Yo me acuerdo que le decía, oye, papá, ¿ya te diste cuenta que cada día que pasa nos acercamos más a nuestra muerte? Y entonces él me dijo así, yo no me regañó ni nada, pero me dijo que estaba pensando, que dejara de estar pensando esas cosas, ¿no? Pero yo después me di cuenta que era más bien una inquietud filosófica, ¿no? Ahí de niño, no te voy a decir que ya esté pensando en un plano filosófico mayor, ¿no? Pero como que ahí estaban ciertas curiosidades y yo me recuerdo así, ¿no? Teniendo muchos diálogos o planteando muchas preguntas, aunque no siempre las externaba, ¿no? Ese es uno de mis recuerdos. Y otro de los recuerdos muy, muy, muy bonitos que tengo es que siempre practiqué béisbol. Y soy un apasionado del béisbol y lo llegué a jugar incluso en un plano semiprofesional.
Entonces, pues bueno, siempre era un deporte que me gustaba mucho porque como que me daba el tiempo para, uno, jugar en equipo, pero también para desarrollarme personalmente y estar en silencio, analizando jugadas, posibles jugadas, planteando posibles escenarios, ¿no? No tenías que estar ahí agitado, viendo qué hacer y corriendo tras de un balón, por poner el ejemplo del fútbol, ¿no? Sino que tenías el tiempo como para analizar posibles escenarios y eso me gustaba mucho. Jugaba como catcher, entonces pues, me tocaba dirigir ahí como el equipo y bueno, estar ahí planteando jugadas en mucho diálogo. Me gustaba mucho dialogar con el umpire, por ejemplo. Era alguien que le gustaba mucho estar jugando ahí con la autoridad y con el pitcher, ¿no? Entonces, esos son mis recuerdos ahí de mi infancia. Ahí movías el pandero en el equipo, ¿no? Como dicen. Exacto, sí, prácticamente, ¿no? Aunque ¿Y a todo qué, equipo tiene un capitán, pues el catcher siempre está ahí a la hora del juego, y a- haciendo y a indicaciones. qué equipo le vas? Ya el de MLB. ¿O quién te gusta? Mira, no, en ese sentido es digamos, soy un aficionado raro porque más que un equipo favorito, pues soy un apasionado del béisbol, entonces me puedo sentar a ver todos los partidos de béisbol si tengo el tiempo y todos los equipos de béisbol. Aunque tengo algunos, digamos, algunos equipos preferidos, ¿no? Entonces, así como un fan de un equipo específico, no, pero te diría que tengo una cierta simpatía por los Cardenales de San Luis, por los Diamondbacks de Arizona, por ejemplo, y por los Orioles de Baltimore. Son tres equipos que me llaman la atención y si me preguntas por qué, prácticamente me gusta su uniforme, nada más. Entonces, pero soy un apasionado del béisbol y me puedo aventar todos los juegos y en ese momento escogeré un equipo al cual irle, ¿no? No, perfecto. Y bueno, este chico beisbolista, este chico que tenía esta inquietud por la economía, de repente, ¿cómo es que al final se decanta que primero va a estudiar filosofía? ¿Qué es lo que te hace como que dar ese salto a, pues me aviento a filosofía? Fíjate que digo, cuando estaba en la preparatoria, tuve esta materia de filosofía que te digo, digo, no pretendo hablar mal de un profesor, ni mucho menos, creo que mi profesor hacía un gran esfuerzo, ¿no? Porque además lo habían puesto a una materia que él no había estudiado y entonces él era muy honesto con nosotros, ¿no? En ese sentido. Y digamos que me quedaron tantas dudas de filosofía que no quise quedarme con esas dudas. Entonces, a final de cuentas, tuve un excelente maestro de economía en la preparatoria y la verdad es que, a diferencia de, pues tuve un maestro que quizás en la materia filosófica no era tan competente, te digo, porque le tocó dar una materia que él no pretendía dar, ¿no? Entonces se la asignaron. Y bueno, pues me quedaron tantas dudas que dije, no me puedo quedar con, y me gustaron los temas, ¿no? Y dije, no me puedo quedar con esas dudas, ¿no? Y entonces el crecer en una ciudad como Torreón, donde pues la filosofía no es pues no es una disciplina que sea muy conocida o que tenga mucho impacto, que de hecho pues, prácticamente casi no hay filósofos, aunque un gran filósofo, por ejemplo, como Mauricio Beuchot, es originario de aquí de Torreón, ¿no? Pero pues siempre pues, tuve la necesidad de emigrar, ¿no? A la Ciudad de México y bueno, pues prácticamente esa fue la razón, no quererme quedar eh, pues con las dudas que me había dejado la clase y con las inquietudes. ¿Y las resolviste? Me imagino que no, ¿verdad? Todavía no. Todavía quedaron muchas ahí. Pues más bien surgieron otras, ¿no? Surgieron otras más interesantes. Creo que pues da uno en filosofía da respuestas provisionales a veces. Creo que algunas son más, sí perduran, ¿no? Pero no creo que, digamos, los intereses o las dudas van cambiando. En aquel momento me interesaba, por ejemplo, el tema de la libertad, ¿no? Que también sigue siendo un tema que me gusta mucho, pero bueno, pues ya tienes más elementos para plantear dudas o para plantear preguntas desde, pues digamos, desde otros puntos de vista más, pues más sofisticados, por así decirlo.
Y bueno, antes de empezarnos ya a entrar al detalle del coloquio este que platicábamos al inicio que ocurrió recientemente, sale el tema de tu tesis de maestría y bueno, es un tema, suena muy, muy interesante. Es la razón como monopolio del Estado moderno. Ujú. ¿Cómo viene y qué es lo que quieres plantear ahí? ¿Por qué la razón es? Sí, digamos, la tesis o la idea principal, pues es esta, ¿no? Que lleva, es hasta el título, ¿no? La razón como monopolio del Estado y del Estado moderno, ¿no? Y bueno, justamente lo que en este momento estoy planteando es que las sociedades, ¿no? Prácticamente la idea que tenemos de Estado moderno, pues es una idea pues moderna, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Es decir, no siempre ha existido con nosotros. Y entonces la gran pregunta que yo planteo ahí, o bueno, para mí gran pregunta, es si realmente necesitamos o no de un Estado como lo sería la figura de un Estado moderno. ¿Cuál es ese Estado moderno? ¿Cuál sería esa idea que ahí cuestiono? Pues la idea del el Estado como el monopolio de la violencia o como quien monopoliza la violencia, ¿no? Porque en esta idea de monopolizar la violencia, pues entonces tenemos un Estado que cada vez se va haciendo de más y de más acciones, de más y de más responsabilidades hacia la sociedad, y justamente lo que cuestiona entonces es el papel de la libertad individual. ¿Dónde queda la libertad individual frente a una organización o frente a una figura del Estado que no solamente, digamos, te, te impide ejercer la violencia, ¿no? Sino muchas de las veces también crea toda una infraestructura que te impide hacer uso de la razón. Entonces, justamente, bueno, pues por ahí es más o menos donde voy desarrollando esta tesis, ¿no? Para lo cual, pues me baso muchísimo, por ejemplo, en un movimiento previo a lo que sería la modernidad o el idealismo alemán, que seguramente hablaremos de él más adelante, que sería la ilustración, ¿no? Justamente creo que el papel de la ilustración era el ejercicio de la razón de una manera individual, ¿no? La salida de la minoría de edad que decía Kant, ¿no? Y justamente, y bueno, eso lo paso o lo traslado al ámbito económico con Hayek, por ejemplo, y me doy cuenta de que el Estado moderno, tal como se ha desarrollado actualmente, ha cambiado de tener el monopolio de la violencia o se ha olvidado del monopolio de la violencia y se ha enfocado al monopolio de la razón. Entonces, es el Estado el que tiene la razón y una razón oficial frente a otro monopolio que ha dejado de lado, que es el de la violencia, y creo que el caso de México es clarísimo. Sin duda, la violencia ahorita de hecho, bueno, es un tópico que tiene muy, muy marcado con el Estado y cómo se reprime, ¿no? Cómo están reprimiendo estas manifestaciones de libertad o manifestaciones de ir en contra de una idea del Estado al usar uso de esta violencia. Era algo que pudiéramos decir que venía de los 60, pero que ha estado resurgiendo terriblemente en toda Latinoamérica. Así es, sí, yo creo que, a ver, justamente lo que estamos viendo es una crisis, ¿no? No una crisis necesariamente del Estado, sino una crisis de ciertas estructuras o ciertas, incluso actividades, ¿no? Que ha venido realizando el Estado que no necesariamente le corresponderían. Y que frente a eso, pues es lo que justamente se ve más dañado, lo que se ve, digamos, monopolizado es la parte de la razón, la parte del individuo, ¿no? Entonces es prácticamente actualizar un debate, ¿no? En mi tesis es actualizar un debate de la idea del Estado frente al individuo, del individuo frente al Estado. ¿Cómo podríamos lograr esta convivencia o esta armonía un poco entre este individuo-Estado pues, que sigue siendo una utopía, creo todavía siguen manejándose en dos polos totalmente diferentes, como tú lo planteas, como tú lo propones? Sí, yo creo que, mira, ambas figuras son en sí mismas, digamos, son complejas, ¿no? Eh, por una parte, pues el individuo perfecto no existe y tampoco el Estado perfecto, digamos, existiría en ese sentido. Hacia donde más bien nos podríamos ir, digamos, acercando es a una figura demasiado
o demasiado Estado, demasiado individuo. Y creo que en lo particular, personalmente, yo no considero que ninguna sea la mejor, ¿no? Creo que yo le apuesto más hacia una armonía entre Estado e individuo, pero también es cierto que me parece que hay muchas actividades, hay muchas eh, acciones en las cuales no debería meterse necesariamente el Estado y sin embargo hoy en día están ahí presentes. Entonces, digamos, si realmente queremos lograr ese ideal, por ejemplo, de la ilustración, ¿no? Donde el individuo sale de la minoría de edad, donde ya no es necesario que alguien le diga lo que tiene que hacer, dónde tiene que educarse, cuáles son las decisiones que deben tomar. Entonces, tendríamos que ir saliendo de muchas estructuras que hoy en día tiene el Estado y que de alguna manera nos va forzando a actuar desde la razón centralizada, que sería lo que yo sostengo en mi tesis, y no desde la razón individual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón centralizada? Pues desde el Estado, desde el gobierno central, se dice qué es lo que tienen que hacer los individuos, qué es lo que no deben de hacer los individuos, cómo deben de comportarse, cómo no deben de comportarse, en fin, cada vez entonces la centralización, si nos ponemos a pensar, de la razón se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Creo que hoy es un debate muy importante, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? Es nuevamente la razón centralizada que está diciéndole al individuo cómo debe portarse, cómo debe incluso eh, plantear nuevos protocolos, ¿no? De convivencia social, que por supuesto son necesarios, pero que de alguna manera, digamos, por ejemplo, todas estas protestas en contra de las medidas, algunas medidas extremas como los toques de queda, pues justamente nos dan ese conflicto, nos reflejan ese conflicto entre la libertad individual o entre la razón individual y lo que sería una razón centralizada. En este sentido, y ahorita que planteas esto del centralismo, se me viene mucho a la mente la corriente ahorita que está manejando mucho de esta convergencia a un estado tipo orwelliano, también esa tendencia al extremo control en todo, al control individuo, y hay como, ¿qué es lo que tú ves y qué tan correcto o lícito podría ser inclinarnos hacia ese lado o cómo mediar para, pues, para no caer en ese extremo? Porque bueno, puntualmente en México, por ejemplo, está lo del padrón ahorita que se lanzó, ¿no? De la recopilación de todos los datos biométricos en cuanto para registrar un número de teléfono en el móvil. Y pues toda esta tendencia que muchos estados, no solo México, están tratando pues de irnos a un 1984. ¿Cómo tú plantearías esta visión del Estado? Sí, justo, a ver, justamente creo que este ejemplo que mencionas es muy bueno. Y, a ver, tradicionalmente creo que la discusión se ha centrado solamente en, tenemos un Estado que cada vez se hace más fuerte y que quiere oprimir al individuo, ¿no? Y yo creo que ese es un primer acercamiento legítimo, ¿no? Como para empezar a ver este problema. Sin embargo, digamos, desde la filosofía o desde pues, el análisis que yo hago, lo que planteo también es que justamente este estado que cada vez se va haciendo de más actividades, por ejemplo, de ahora tener un padrón, digamos, con los datos biométricos de todos los ciudadanos, ¿no? Eh, Cuando el Estado pretende cada vez tener más datos de los individuos, en realidad, ¿no? Lo primero que decimos es cada vez se está metiendo y se está fortaleciendo, pero en realidad a largo plazo es un Estado que se está debilitando. ¿Y por qué se está debilitando? Porque precisamente se está haciendo de cada vez de más acciones, de más actividades, de más responsabilidades, de las cuales de hecho no puede tener el control pleno. Es decir, imagínate en el caso de México, ¿no? Donde el gobierno lo que pretende, o el gobierno actual lanza esta propuesta de hacerte de los datos biométricos. Necesitas una gran infraestructura para manejarlos. Y entonces digamos, el caso de México no tiene esa gran infraestructura para manejarlos y justamente porque no la tiene, se corre el peligro de que entonces exista robos de identidades y todos los crímenes, ¿no? Habidos y por haber que puedan surgir a partir de ellos, porque no se tiene la infraestructura.
De hecho, no hay, yo, el planteamiento que yo hago es que no habría ningún Estado que pueda realizar todas las actividades que necesita hacer el individuo. Y justamente cuando el Estado se va haciendo de cada vez más brazos, se va debilitando, ¿no? Y a final de cuentas no ofrece digamos, el servicio original que dio lugar a su nacimiento, que sería la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, justamente por querer acaparar más y más acciones, ahora los datos biométricos y que si ahora todos los celulares ahí registrados, ¿no? Pero no tenemos la infraestructura, lo que posibilita es que de hecho otros individuos se hagan de esos datos y comiencen a proliferar crímenes, ¿no? Entonces, lejos de pensar que tenemos un Estado cada vez más fuerte, pues más bien tenemos un Estado que cada vez se intromete más en la vida del individuo, pero de hecho es un Estado y un gobierno bastante débil. Y ahorita hablando de estas múltiples, es como que mucha vaca poco aprieta, ¿no? Y hablando en este sentido, ¿tú crees que, bueno, debe de haber alguien que controla el Estado, como por ejemplo estos organismos descentralizados que monitorean al Estado, que sancionan, o el Estado debe tener ese libre control en el sentido de que, bueno, yo lo que decido y nadie me va a controlar? ¿Y por qué es necesario, si se necesita de que haya esos organismos que de una manera autónoma pues regulen o sancionen o digan, oye, ¿sabes qué? Te estás pasando de la raya. Sí, justamente creo que, a ver, ahorita he manejado como la idea de Estado como sinónimo de gobierno, pero justamente esos organismos autónomos de los que tú hablas, incluso las instituciones, los medios de comunicación, son parte, digamos, del Estado y, digamos, tendríamos una noción mucho más amplia, ¿no? De lo que sería un Estado, ¿no? El Estado conformado por la sociedad, por los individuos, por las instituciones, etcétera, incluso desde un punto de vista idealista, ¿no? Eh, pero creo que lo que sería necesario decir es que justamente necesitamos de todos estos organismos, ¿no? Y de la sociedad civil y de los medios de comunicación que vayan de alguna manera regulando y controlando precisamente a los gobiernos, ¿no? Que además no es el demérito de los gobiernos, o sea, creo que esta es una idea muy básica de Nozick, por ejemplo, de Robert Nozick, que cuando habla del Estado mínimo, ¿no? Desde una lectura muy imparcial, incluso miope, dirías, no, es que no, si quiere un libertarismo y entonces quiere una anarquía, etcétera. Y el concepto de anarquía es muy interesante porque originalmente es sin poder centralizado. Eso es lo que significa, ¿no? Anarquía no es cada quien haga lo que quiera, sino no hay un poder centralizado, ¿no? Entonces, justamente cuando habla Nozick, por ejemplo, de un Estado mínimo, es esto, un Estado al cual estemos limitándolo en sus acciones, pero lo vamos a limitar a ese gobierno para tenerlo más fuerte, no para hacerlo más débil, ¿no? Y entonces, pero tenemos el pensamiento de alguna manera al revés, ¿no? Queremos que haga más y más y más y más para que sea un Estado fuerte, cuando en realidad lo que necesitamos es que haga menos, menos y menos, controlado, para que sea realmente un Estado fuerte. Entonces, yo creo que esto que menciona los organismos autónomos, y yo agregaría los medios de comunicación, las instituciones educativas, ¿no? Digamos, no gubernamentales, creo que tienen un papel muy importante para controlar precisamente al gobierno y a los políticos, ¿no? Que al final de cuentas habrá que señalar, pues también el gobierno está conformado por individuos, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es el papel importante y creo que son las maneras en las cuales contribuimos a controlar el poder o ese desbordamiento de acciones que realizan muchas veces los gobiernos. Y es que al final siempre se necesita la crítica, pues todo este sentido de, pues, oye, a lo mejor esto lo estás haciendo no tan correctamente y necesita ver ese feedback no necesario para, pues precisamente, pues para mejorar, para seguir avanzando y pues para evitar que todo esto se desborde y que pues, se salga el control. A lo mejor ahora sí entremos a la anarquía que se entiende como anarquía y Ajá. perdamos como que el sentido de la razón, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que el término de anarquía ha sido muy mal usado y justamente creo que habría que retomarlo nuevamente como anarquía, como la ausencia de un poder centralizado,
pero no la ausencia de poder, ni un libertinaje o un exceso de libertad. No, creo que es la anarquía es ante todo una ausencia de un poder centralizado, que eso es lo que conviene a todos, ¿no? De hecho, creo que los movimientos sociales de hoy en día, si se está o no de acuerdo con ellos, independientemente de eso, justamente a lo que apelan es al ejercicio del poder, ¿no? Las instituciones educativas, los organismos autónomos, justamente a lo que quieren tener acceso es a ese poder, es decir, a la no centralización del poder, ¿no? Ya si simpatizamos con uno o con otro, ya cada quien, digamos, su afiliación, pero digamos, el caso es que están allí presentes tratando de descentralizar el poder. Sí, es que tener el poder uno solo siempre es peligroso, es complicado y caemos a los extremos que, bueno, otros países, las dictaduras han ido, ¿no? Cuando solo una persona o un solo grupo acapara, no es bueno. Así. Y bueno, cambiando, dándole este giro total, ya hablamos un poquito, mucho sobre ti, me encantó. ¿Cómo llegamos, cómo aterrizamos a este idealismo alemán? ¿Cómo viene la idea ahorita en 2021 hablar de ello? ¿Cómo surge esta idea de plantear un coloquio de idealismo alemán? Que bueno, duró solo un día y que fue muy enriquecedor. Mira, bueno, originalmente surge, digamos, esa idea del doctor Carlos Mendiola, que fue el primero en plantear este idealismo, este coloquio de idealismo alemán, que de hecho se realiza cada año en la Ibero. Y bueno, se hacía originalmente, pues, digamos, un pequeño coloquio, ¿no? Y en el que participaban, bueno, algún filósofo o filósofa invitados para alguna conferencia inicial, magistral, pero sobre todo participaban los alumnos de posgrado, ¿no? Entonces era alguna manera también de que los alumnos, pues digamos, expusieran sus trabajos y dieran a conocer más o menos pues los frutos del curso que tomaban sobre algún tema del idealismo alemán, ¿no? Entonces el doctor Carlos Mendiola cada semestre, de enero a mayo, lo que ha venido haciendo es ofrecer algún curso de algún tema de idealismo alemán. Por ejemplo, el año pasado fue a propósito de Fichte. En estos días, en este semestre, perdón, la teoría de los colores de Goethe, y pues con ello se contribuye un poco a generar o a compartir este conocimiento del idealismo alemán. Y creo que el idealismo alemán es, digamos, es toda una corriente de pensamiento filosófico que tiene mucho que ofrecerle y sobre todo que tiene mucho que aportarle a la sociedad en términos de una reinterpretación y también en términos de una actualización de él mismo, ¿no? Entonces, el idealismo alemán me parece que tiene grandes aportes en temas políticos, en temas artísticos, por ejemplo, en temas culturales, ¿no? En temas incluso sociales, ¿no? Entonces, creo que fue una escuela o digamos, pues un movimiento que pensó muchísimos de los temas que hoy en día están en crisis o que están en nuestro discurso o en nuestra arena política y que creo que tienen mucho que aportarle, ¿no? Entonces, esa fue originalmente la razón o el porqué del idealismo alemán. Prácticamente surge de los cursos que ofrece el doctor Carlos Mendiola en posgrado en la Universidad Iberoamericana. De aquí me vienen dos preguntas antes incluso de entrar un poco más a detalle de lo que fue este coloquio de este año. La primera, bueno, me imagino el año pasado también fue por Zoom, no quiero pensarlo así, por ya la situación está la pandemia y los años previos era presencial. ¿Cuál ha sido pues este cambio pues de paradigma, de escenario? ¿Qué ha sido lo bueno de ahora sí de digitalizarlo? ¿Qué ha sido lo malo? ¿Qué es lo que se extraña? Y otra cosa, ya a lo mejor en una forma como de clase breve o de una explicación muy sencilla, ¿qué sería, cómo nos definirías el idealismo alemán? ¿Qué es el idealismo alemán? Claro.
Eh, bueno, el año pasado sí se realizó por Zoom, ¿no? Y este año pues también. Y yo creo que tiene una ventaja, creo que son más ventajas que desventajas. Y las grandes ventajas es pues el impacto que puedes llegar a tener a, a muchísimos escuchas, ¿no? No solamente, digamos, a quienes asisten presencialmente, ¿no? Como antes se hacía, sino incluso fuera del país, ¿no? Fuera de México, pues también está llegando el idealismo alemán, o digamos, en este caso, este coloquio, ¿no? Entonces, el año pasado, de hecho, tuvimos un mayor número que este año no es que haya estado mal, pero el año pasado, por lo mismo, parece que había digamos, se había descubierto, ¿no? Que se podía tener acceso a muchísimo conocimiento, ¿no? A través de las redes, y creo que hubo una gran efervescencia y un gran énfasis en querer estar presente en muchos eventos, ¿no? Ahora hubo un menor porcentaje, pero sigue siendo mucho mayor que cuando se hacía a nivel presencial. Creo que a nivel presencial, pues siempre es bueno la parte de la socialización, ¿no? De conocer, pues digamos, más bien una necesidad humana, ¿no? De conocer a la otra persona cara a cara. Pero creo que esta parte, por ejemplo, del Zoom o de cualquier otra plataforma que se utilice para compartirlo, es algo que me parece que ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, independientemente si se hace presencial o no, creo que la posibilidad de transmisión, ¿no? A través de redes es algo muy bueno que hemos descubierto en esta época y que está allí presente, ¿no? Y que va a tener un gran impacto. Y bueno, pasando a la segunda pregunta, ¿no? Que la corriente del pensamiento del idealismo alemán, digamos, como todo en filosofía, pues es sumamente complejo definirlo, ¿no? Y entonces voy a ofrecer algunas características del idealismo alemán que, bueno, digamos, los grandes exponentes, ¿no? Del idealismo alemán tradicionalmente se tiene ahí a Hegel, a Fichte, a Schelling, ¿no? Que de hecho están dialogando con Kant, con la obra kantiana, ¿no? Entonces, para hablar de idealismo alemán, pues habría que remitirnos, remontarnos a Kant, ¿no? Donde justamente en esta obra de la crítica de la razón pura, pues él lo que expone es una nueva relación que se está dando entre el individuo y el mundo. Entonces, es por un lado la crisis de la metafísica tradicional, ¿no? Medieval, y la relación del individuo con el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia esta relación del individuo con el mundo? Pues, en primer lugar, ahora el individuo pasa a ocupar el papel fundamental que antes ocupaba Dios, por ejemplo, la religión, ¿no? Entonces, el individuo en el centro del universo, ¿no? Y si antes, por ejemplo, el individuo adecuaba su mente a la realidad, pues ahora, digamos, estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Pero ahora será el individuo, o ahora será la realidad la que se tenga que adecuar a la mente del individuo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Kant, por ejemplo, y en general, que da origen al idealismo alemán? Pues una nueva relación del individuo con el mundo, una nueva forma de hablar del conocimiento, ¿no? ¿Cómo conocemos? Esa es una de las preguntas kantianas, ¿no? Que se plantea. ¿Cómo conocemos? ¿Qué me está permitido esperar? ¿Qué es el hombre? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad? Pues que hacen posible el conocimiento humano, ¿no? Y entonces, pues resulta que desde el punto de vista kantiano hay una estructura o hay unas condiciones de posibilidad como son espacio y tiempo que hacen posible que el yo pueda conocer, ¿no? Entonces cambia, digamos, la relación con el mundo, porque al mismo tiempo también cambia, por ejemplo, un sistema geocentrista, ¿no? A un sistema heliocentrista, ¿no? Y es lo que se conoce tanto en la física como en la filosofía, como el giro copernicano, ¿no? En filosofía, el giro copernicano kantiano, ¿no? Si antes se creía que la Tierra era el centro del universo y ahora resulta que es el Sol, ¿no? Si antes se creía que Dios era el centro del universo, ahora es el individuo, ¿no? Y entonces ahora la realidad depende del individuo, ¿no? Entonces creo que, bueno, en términos muy generales,
esos serían los orígenes del idealismo alemán. Eso es lo que plantea de alguna manera Kant, y vendrá Schelling, vendrá Fichte, vendrá Hegel, y vendrán otros tantos filósofos, Jacobi, Schleiermacher, y entre otros, a dar origen a todo lo que sería el idealismo alemán, que prácticamente es un diálogo con la obra kantiana y con estos nuevos planteamientos. Y cómo, bueno, en este coloquio, como dices, hablamos del color, se habló un poquito del color emanado de este curso de este semestre, pero también encontramos pláticas un poco sobre el juicio reflexionante en esta crítica a la facultad de juzgar, ¿no? De la tercera crítica de Kant. ¿Cómo es que empata este idealismo con el color? Porque lo planteamos desde Kant y el color, y bueno, y tú hay una ponencia sobre la teoría del color de Götz. ¿Cómo entra el color en este juego? Claro, digamos, bueno, primero nada más muy brevemente, el curso de este semestre pues fue con el doctor Carlos Mendiola, fue la teoría de los colores, ¿no? Eh, y, y bueno, a ver, ¿por qué o qué tendría que ver, ¿no? El juicio reflexionante, ¿no? Con la teoría de los colores. Creo que, a ver, una característica importante del juicio reflexionante o de esta tercera crítica de Kant es que el juicio reflexionante lo que hace es crear sentido, digamos, en la vida humana, y por lo tanto el juicio reflexionante también ayuda o contribuye a crear cultura. Entonces, en ese sentido, hablar de los colores es hablar también de la creación de sentido, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, al momento en el cual, ¿no? Una de las ponencias está tratando de dialogar con el juicio reflexionante a partir de la teoría de los colores, es porque tanto Goethe, por ejemplo, en la teoría de los colores está planteando que justamente lo que se va creando a partir de los colores es el sentido, ¿no? Y de hecho, Goethe está dialogando, contraponiendo su teoría de los colores a la física de Newton, ¿no? Entonces, digamos, en términos muy generales, el planteamiento de Newton es que el origen de los colores está en la luz, ¿no? La luz es la que da origen a los colores, ¿no? Por la refracción de la luz. Y lo que está planteando Goethe es que en realidad es la luz y también la oscuridad la que hacen posible los colores, ¿no? Entonces, las tonalidades, el brillo, etcétera, también requieren de la oscuridad, no solo de la luz, ¿no? Entonces, justamente lo que está planteando es, frente a esta idea reduccionista de Newton, está planteando, digamos, una teoría descriptiva y también de creación de sentido de la realidad a partir de los colores, ¿no? De ahí que, bueno, también sea importante hablar del juicio reflexionante, toda vez que el juicio reflexionante tiene estas características, ¿no? La creación de sentido e incluso la creación de la cultura. Y en esta creación del color, en esta combinación de luz y oscuridad, bueno, me gustaría que abordaras un poquito tu ponencia, como en un resumen en esta teoría de Bot, cómo la planteas, cómo fue tu visión de plantearla y cuál como que el objetivo en ella. Claro, mira, yo, bueno, en lo particular, Wittgenstein se ha convertido en un filósofo al cual, sin querer queriendo, he tenido que estudiar en diversas ocasiones, y entonces de alguna manera me ha aventado la obra de Wittgenstein, al principio por obligación, después por gusto, y luego diversos temas me remiten, ¿no? Nuevamente a él. Y justo lo relaciono con Goethe porque Wittgenstein tiene esta obra que son los apuntes sobre el color. Y justamente lo que hace a partir de esta obra es muy pequeña, ¿no? Tal cual son unos apuntes, ¿no? que realiza cuando él se pone o tiene contacto con la teoría de los colores de Goethe. Entonces, el planteamiento que yo hago, ¿no? En mi ponencia es que, aparte de que hay una relación muy fuerte, ¿no? entre Wittgenstein y Goethe por este contacto que tienen a partir de la idea del color, también es cierto que los dos están enfrentando un síntoma muy interesante, que es
Goethe está en contra o está contraponiéndose a la idea de los colores en Newton, ¿no? Como que los colores solo se originan a partir de la luz. Y por otro lado, también Wittgenstein de alguna manera se está oponiendo a la teoría cientificista del Círculo de Viena. Entonces comparten una idea ahí contrario a lo que sería el reduccionismo, ¿no? Digamos, del mundo, ¿no? Entonces, son muy semejantes los contextos, o son análogos los contextos que ambos están enfrentando. Y por otro lado, algo también muy interesante que rescaté en esta charla es justamente la postura de Wittgenstein frente a la teoría de los colores, que dice que el único error, o uno de los errores que comete Goethe, es que le llama teoría, cuando en realidad no es una teoría, porque de hecho, a partir de la teoría de los colores no se puede predecir nada. Entonces sería erróneo llamarlo teoría, pero el que no sea una teoría no lo hace demeritorio, al contrario, porque lo que está haciendo Goethe desde el punto de vista de Wittgenstein es mostrar el mundo, mostrarlo desde el lenguaje, ¿no? Recordemos que Wittgenstein lo que dice es, lo que tiene que hacer el filósofo es mostrar el mundo, ¿no? Es decir, ahí está el mundo, mostrarlo y no perder el tiempo, digamos, en otras elucubraciones, incluso en la metafísica, etc. Entonces, lo que hace Wittgenstein es alabar, de hecho, el trabajo de Goethe, es decir, aquí este romántico lo que está haciendo es mostrar el mundo. Y entonces lo que yo hago en la ponencia es mostrar cómo un romántico como Goethe está también planteando, digamos, lo mismo que un filósofo del lenguaje como Wittgenstein, ¿no? Ahí al final terminan uniéndose y eso me parece muy interesante. Y bueno, a lo mejor parece muy obvio el pensar que vinculamos siempre, bueno, que se vincula el sujeto con la cultura, ¿no? En este desarrollo de la cultura por medio del color. Pero como estas dos cosas se engranan, se embonan con el idealismo alemán, con este descubrimiento del sujeto como el centro de todo. ¿De dónde viene esta importancia entonces en la cultura? Claro, porque así como, digamos, Kant planteaba qué es lo que hace posible, ¿no? El conocimiento, lo que podríamos plantear, o la pregunta que podríamos encontrar de fondo es, ¿qué es lo que hace posible que yo identifique el color? O sea, ¿qué es lo que hace y que nos entendamos, ¿no? Y no solamente que nos entendamos, sino que a partir de los colores podamos crear cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace posible cuando en realidad cuando en la realidad tenemos personas que, por ejemplo, o no ven el color, ¿no? Tenemos al ciego, o tenemos al daltónico que los ve de una manera diferente a como lo vería la mayoría de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que hace posible que haya, digamos, que identifiquemos el color y además que creemos cultura a partir de los colores, ¿no? Entonces, eso, digamos, ese planteamiento me parece que es lo que lo une, ¿no? a lo que sería el idealismo alemán, ¿no? De hecho, en filosofía yo creo que también es fundamental, ¿no? Decir que las respuestas que da cada filósofo, si bien los pueden unir, pero también el planteamiento, las preguntas son en realidad el primer punto de unión, ¿no? Entonces, así como digamos, en el origen, ¿no? Kant planteaba cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento, también podremos plantear qué es lo que hace posible o cuáles son las condiciones de posibilidad para que identifiquemos el color. Entonces, me parece que ahí estaría un primer acercamiento. Y me gustaría solamente también añadir, ¿no? Justamente con respecto a Wittgenstein, lo que planteo también allí es que Wittgenstein lo que hace es mostrar la lógica de los colores, ¿no? O sea, ve al color, a los colores como un juego de lenguaje más. Y habría que recordar que en Wittgenstein un juego de lenguaje pues está conformado por reglas específicas y por lo tanto tiene una lógica específica cada juego de lenguaje, ¿no? Y entonces lo que tenemos en la vida diaria, ¿no? En esa cultura, es diferentes juegos de lenguaje que a partir de sus elementos lógicos se pueden empezar a unir y vamos creando redes de sentido, redes de lenguaje mucho, mucho más complejas. Y entonces, ¿qué es lo que hace posible que una persona como yo
pueda conducir un automóvil, pero también un daltónico pueda conducir ese mismo automóvil en la ciudad sin que choquemos, ¿no? Y el daltónico no se pasa el semáforo en rojo, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo rojo, pero él no lo ve. Y justamente lo que tenemos es una lógica del lenguaje, ¿no? Entonces, lo que hace posible los colores también es una lógica, ¿no? Y el daltónico entiende, ¿no? Que si el semáforo es vertical, pues la luz que esté encendida en la parte de abajo es el rojo y es la que le va a decir, o lo que conocemos nosotros como rojo, y es la que le va a decir detente, ¿no? Y si está prendida la luz superior, pues le va a decir continúa, ¿no? Y si está prendida la del medio, comienza a frenar, que sería el amarillo para nosotros. Entonces, hay toda una lógica detrás de los colores y ahí lo que tenemos son dos juegos de lenguaje, uno el color y otra el semáforo, y a partir de la lógica se comienzan a unir y eso crea cultura. ¿Y la cultura qué es? Que cuando esté en rojo o la luz inferior encendida, nadie puede cruzar de la calle, ¿no? Se vuelve cultura y además, digamos, a partir de este ejemplo, creo que se muestra muy bien la tesis de Goethe en la teoría de los colores, que es también los colores pueden llegar a ser morales, ¿no? Entonces, en este sentido, creamos cultura y se vuelve una norma moral el semáforo, ¿no? Y así nuestra vida diaria, ¿no? Pues justamente a partir del color creamos redes de sentido y juegos de lenguaje cada vez más amplios y complejos. ¿Y qué otra ponencia, qué otra, ya ahorita vimos un poquito la tuya con toda esta emanación con el lenguaje, ¿qué otra ponencia en este coloquio pues pudieras rescatar? ¿Te gustaría como que te traer a colación como que algo de, pues no la más importante, porque al final todas son importantes, pero sí a lo mejor como que la que pudo haber sembrado más o la que pudo haber tenido un poquito más de repercusión? Y quizá no solo a lo mejor al filósofo o al metido en el ambiente, sino quizá alguien que pues a lo mejor tiene alguna noción, pero que no está como que tan involucrado en ello, como que apenas empieza. Sí, mira, me parece a mí me pareció muy interesante una ponencia la ponencia de Moisés que era sobre Hegel y la ópera, ¿no? Que además, bueno, forma parte de su tesis, ¿no? Y esa es digo, creo que, creo que no sería muy correcto de mi parte exponerla del todo, pero sí, digamos, digamos, para no faltar a la verdad, ¿no? Pero sí algunas ideas que me parecen muy sobresalientes, ¿no? Justamente de esta conferencia, Moisés Moreno, pues lo que nos ofrecía era la relación de la ópera con Hegel, ¿no? Y sobre todo a partir de la estética, ¿no? Entonces es una, eh, es una conferencia que la verdad es que valió mucho la pena y que en estos días seguramente se estará compartiendo el, digamos, la transmisión del coloquio y que podrán ver muchos de nuestros escuchas, ¿no? De nuestro auditorio. Y también la conferencia magistral que fue aparte, digamos, que corrió aparte de María Guadalupe Martínez Fischer, ¿no? Y el título fue El idealismo trascendental y la doctrina del derecho kantiano, ¿no? Me pareció también que fue una conferencia muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo a partir del derecho, que además es un tema que, o digamos, como lo manejó, es un tema muy, digamos, muy actual, ¿no? Justamente por todas las problemáticas que, digamos, estamos viviendo en muchos países a partir de temas de derecho, ¿no? Entonces, me parece que esas dos obras son digamos, muy, muy interesantes, ¿no? Y también, bueno, tenemos ahí una obra de Manuel Trejo, ¿no? El juicio estético y su herencia en el arte y la política de vanguardia, ¿no? Que fue también una conferencia eh, muy interesante. Héctor Pérez Guido, por ejemplo, nos habló de Kant, los colores y el gusto. También otra vez ahí haciendo una referencia al juicio reflexionante, ¿no? En el tema del juicio de gusto. José Miguel Ángeles, por ejemplo,
También nos habló del trasfondo religioso, de la crítica kierkegaardiana, la ironía romántica. En fin, hubieron muchas conferencias, pero me parece que la magistral, ¿no? Y en lo personal, la de Moisés, ¿no? Donde habla de la ópera desde el punto de vista de Hegel, es algo, creo que poco estudiado, ¿no? Y Hegel, y que además forma parte de su tesis, que fue la verdad muy, bueno, muy interesante. ¿Y cómo podemos, bueno, porque ya estamos viendo un poquito la cultura, esta relación de lenguaje, cultura, colores, pero cómo podemos plantearle a alguien que, pues quizás a lo mejor va iniciando con la carrera o está en ese interés? ¿Por qué es la importancia de este idealismo alemán? Por qué tiene que interesarte? Bueno, aunque es obvio que por qué interesarse en Kant, pero ¿por qué precisamente en este diálogo que se tiene a partir de la obra kantiana y del que nace del idealismo alemán? Pero a un lenguaje ya más, un planteamiento más como mundano, no tan quizá tan filosófico. Porque mira, el idealismo alemán lo que da origen, no podemos entender la modernidad sin el idealismo alemán. O sea, así de simple, ¿no? Entonces, si quieres entender la época moderna, la historia moderna o la etapa de la modernidad, ¿no? Incluso lo que hoy se conoce, ¿no? Como posmodernidad, ¿no? Y todas digamos, todas las corrientes filosóficas, incluso sociológicas, muchas de ellas van a estar discutiendo con el idealismo alemán. Con Kant, se estarán refiriendo a Kant. Hoy hablamos del derecho, el derecho, por ejemplo, el derecho actual sigue remitiéndose a Kant, ¿no? O sea, aquel que pase por las aulas de derecho y no haya estudiado a Kant, pues yo podría asegurar que no sabe o no estudió derecho, porque todo el derecho actual siempre está en un diálogo constante, ¿no? Entonces, creo que para entender el síntoma de los síntomas de la modernidad, ¿no? Conceptos como la individualidad, el solipsismo, la soledad, etcétera, de alguna manera, hay que entender el origen, ¿no? Y hay que entender el idealismo alemán. Entonces, simplemente para estudiar la historia actual, ¿no? O la historia desde la actualidad, siempre estaremos haciendo una referencia para bien, para mal, te caiga bien, te caiga gordo, pues estaremos remitiéndonos a Kant y al idealismo alemán, ¿no? Ahí siempre estará presente. No podríamos entender fenómenos como las guerras mundiales, como la Alemania nazi. Digo, y no quiero decir que el idealismo alemán dio origen a la Alemania nazi, no, de ninguna manera, pero no podríamos entender digamos, esos movimientos si no nos remitimos de alguna manera a lo que sería la época moderna, a los planteamientos modernos y qué fue lo que posibilitó que se fueran gestando. Los grandes descubrimientos también científicos no los podríamos entender sin el idealismo alemán, pero tampoco podríamos entender también las grandes tragedias de la modernidad sin hacer alguna referencia o a entender cómo el idealismo alemán posibilitó o gestó algunas ideas y descubrimientos científicos. Entonces, vital para entender nuestra actualidad. Perfecto, ya para ir cerrando, bueno, antes me gustaría que me contaras si tienes tú alguna manera de que te sigan de tus trabajos, alguna red social o alguna página, algo como, a lo mejor alguien que esté interesado, que le haya llegado, que quiera estar como que en constante comunicación contigo, cómo puede acercarse a ti. Sí, mira, tengo, bueno, mi Twitter, @Mariano Chávez, nada más con 2 Z's al final. Que, bueno, cuando saqué el mío ya me habían ganado el Mariano Chávez. Entonces, Chávez con 2 Z, doble Z al final. Ahí estoy en Twitter, tengo mi blog que es, bueno, en WordPress, es marianochaves.blogspot WordPress. Eh, ahí está mi blog, ¿no? Y bueno, ahí está. También tengo mi perfil en academia.edu, ¿no? Donde también me pueden contactar, que es Mariano Chávez Martínez. Y bueno, pues ahí mis redes sociales suelo estar un poco activo, ¿no? Igual el Facebook ahí está. Entonces, digamos, ahí luego comparto algunas ideas, algunos mensajes y también algunos trabajos en academia.edu, ¿no? Sobre todo, pues ahí encontrarán
las ponencias en las que he participado, algunas de ellas. Próximamente subiré esta de Wittgenstein en la que participa el coloquio, ¿no? Entonces, bueno, pues serían básicamente esas tres redes, ¿no? Twitter, @Mariano Chávez con doble Z y Mariano Chávez Martínez en academia.edu. Excelente. Y para cerrar la última que me gustaría hacerte, la última pregunta que me gustaría hacerte sería que nos recomendaron, sin recomendarnos la crítica a la razón pura, porque sería, creo que la muy obvia, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere entender un poco el idealismo alemán y pues que se quiere acercar a este? ¿Qué libro, qué obra te, te- te le recomendarías? Mira, para entender, creo que para entender el idealismo alemán sería muy bueno, bueno, a ver, yo creo que una obra fundamental para entender el romanticismo que formaría una contraparte de lo que sería el idealismo, estaría pues sin duda la teoría de los colores de Goethe, que está allí presente, que no es difícil de entender, ¿no? O sea, no maneja un lenguaje tampoco tan complejo. Y de hecho me gustaría recomendar una obra kantiana, ¿no? Que es La Paz Perpetua, que pocas veces se estudia, ¿no? Creo que todos nos remitimos a las tres primeras críticas, a la crítica de la razón pura, a la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, ¿no? Pero La Paz Perpetua es una obra, digamos, de las más digeribles, si se puede llamar así, ¿no? En términos kantianos, porque justamente a lo que está planteando es hacia una comunidad racional, ¿no? De individuos, digamos, unidos desde la razón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que posibilitará, ¿no? Que una comunidad viva en paz? Y en parte, pues ahí, digamos, el derecho toma un papel principal, ¿no? Entonces, incluso para quien esté metido en temas de derecho, creo que La Paz Perpetua es una obra kantiana olvidada, pero creo que tiene mucho que aportar. Entonces, creo que al momento, pues, alcanzaría a recomendar esas dos obras, ¿no? De mi parte. Perfecto, Mariana, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Filo Charlando. Un honor y un placer tenerte por acá. Y pues bueno, ya te estaremos siguiendo ahí en Twitter y leyéndote en blog, en WordPress y en Academia, pues, para estar al pendiente de tus trabajos. Muchísimas gracias, Miguel, por la entrevista. Un placer y aquí estamos a la orden.